La idea, como les decía yo, es hablar un poco del cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que, como les voy a ir diciendo más adelante también, no hay ni una duda de que está ocurriendo, ¿ya? Hay mucho debate respecto al cambio climático, pero el cambio climático es un fenómeno que ni los políticos, ni los científicos, la comunidad científica en general, se fijan, no tienen ninguna duda de que hay un cambio climático que está ocurriendo, ¿ya? Tenemos, sin embargo, algunas voces medias disidentes. Donald Trump ha sido bastante enfático en decir que el cambio climático es una farsa, un invento de los chinos para perjudicar la economía norteamericana. Donald Trump es un personaje que yo creo que tiene mucho filtro en decir las cosas. Y la verdad es que el cambio climático, voy a insistir de nuevo, no es algo que realmente esté en debate. Es un fenómeno que ocurre, que está ocurriendo, y la verdad es que existe vida en la Tierra, es precisamente porque existe estos ciclos de cambio climático, ¿ya? Y hoy día estamos pasando por un momento de un cambio climático importante y severo, al punto que tenemos un lote de personajes importantes, y no tan importantes, pero sí que tienen mucha voz, ¿no es cierto?, en todo el mundo, con una con posturas muy activistas, ¿no es cierto?, respecto al cambio climático. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Que gente como Greta Thunberg, que a uno le puede caer bien o mal, ¿no es cierto?, independiente de que a uno le caiga bien o mal, son personas que ponen en el debate y en la palestra un tema, ¿no es cierto?, que es importante y que la verdad es que nos afecta a todos. Perdón, ahí estamos, estoy admitiendo gente, y poner la palestra este tema de cambio climático, pero lo que se debate acá y lo que está en cuestión si es que este cambio climático tiene algún tipo de incidencia sobre este fenómeno natural, ¿no es cierto?, la acción, la actuar del hombre, ¿ya? Lo que se debate es eso, cuán antropogénico es el cambio climático, ¿ya? Eso es lo que está en debate, pero de que existe cambio climático, lo hay, ¿ya? Y por otro lado, si uno quiere abordar el cambio climático, si uno realmente decide aceptar que efectivamente nosotros, la humanidad ha tenido cierta incidencia en acelerarnos con un proceso que es natural, gente como Greta Thunberg ponen, como le digo yo, en el debate y están planteando distintas alternativas para poder abordar esto. Pero, como les decía, perdón, ahí estamos, la tierra es la tierra, ¿ya? Este hogar nuestro, gracias a, perdón, y que alberga vida, ¿no es cierto? Gracias a precisamente que tenemos un clima relativamente estable, pero con cambios climáticos importantes que han permitido que florezca la vida tal como la conocemos hoy en día, ¿ya? Entonces, me quiero remontar un poquito al pasado, ¿ya? Un poquito como hace 4.000 millones de años atrás, ¿ya? Cuando se crea la Tierra. La Tierra se crea, ¿no es cierto?, un proceso bastante largo, ¿no es cierto?, uno puede hablar desde el Big Bang, desde hace más de 10.000 millones de años atrás, pero se crea este planeta, ¿no es cierto?, y su primera atmósfera se estima que tiene que haber sido gases de hidrógeno y de helio, ¿ya? Que lo más probable es que muy tempranamente esta atmósfera haya desaparecido. ¿Se fijan? La atmósfera que nosotros tenemos hoy día, con oxígeno, con nitrógeno, nuestro aire, nuestra atmósfera está compuesta como de un 16-18% de oxígeno, un porcentaje bastante más alto de nitrógeno, que es un gas que es inerte, ¿ya? Y otra cantidad de gases entre vapor de agua, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases más, ¿ya? Que están en nuestra atmósfera. Pero nosotros respiramos oxígeno, que solamente es 16-20% de el aire. Nosotros inhalamos aire, pero respiramos oxígeno, ¿ya? Eso es bien importante. Y esa atmósfera, con este 16% de oxígeno, esta atmósfera que nosotros estamos viviendo ahora, es una atmósfera relativamente nueva, ¿ya? Que no aparece en la Tierra, ¿ya? Desde el momento que se crea. El momento que se crea la Tierra, lo más probable es que su primera atmósfera haya sido, como les digo yo, de hidrógeno y de helio, ¿ya? Y que haya sido volado en el fondo por los vientos solares, en el fondo se haya perdido esta atmósfera. Pero esta tierra, esta masa, ¿no es cierto?, de tierra que tiene un centro muy caliente, se estima, ¿no es cierto?, que este calor interno, el interior perdón, necesito, voy a admit, que cuando hay gente, ahí estamos, ya, discúlpenme, esto es nada más que, ya, volvemos ahí. Este interior de la Tierra, que es muy caliente, con este magma muy caliente, va a provocar, ¿no es cierto?, convección de los mantos de la Tierra y va a provocar que salga este calor, ¿no es cierto?, movimientos de placas tectónicas y que salga este calor mediante el volcanismo. Y el volcanismo ya libera
alto contenido de dióxido de carbono. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una atmósfera primitiva con alta cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Junto con esta atmósfera primitiva, ¿ya?, de dióxido de carbono, que es liberado, ¿ya?, desde el centro de la Tierra por el volcanismo, por el movimiento de las placas tectónicas, se va a establecer también un ciclo de carbono, ¿ya? En que este dióxido de carbono que está acá, el carbono del dióxido de carbono, ¿ya?, puede diluirse en el agua, caer en la tierra, vamos a tener un carbono, perdón, que va a transitar entre, discúlpenme, estoy admitiendo personas, va a transitar entre la atmósfera, la tierra, la geósfera, la litosfera, ¿no es cierto?, la hidrosfera, en todos estos ambientes, ¿no es cierto?, el agua, la tierra y el aire, la atmósfera, va a ir dando vueltas a este dióxido de carbono. Y lo interesante de este dióxido de carbono es que este dióxido de carbono provoca una especie de, y esto para ustedes es muy familiar, ¿no es cierto?, una especie de efecto invernadero. Es un tipo de gas, ¿ya?, el dióxido de carbono. Hay algunos gases que son así, que lo que hacen, ¿ya?, es que funcionan como un vidrio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que permiten que los rayos del sol entren, ¿ya?, con todos los rayos, de todo el espectro electromagnético, ¿ya?, pero solamente pueden volver a salir algunos rayos de luz, ¿ya? Pero lo que es infrarrojo se queda adentro. Esto es lo mismo que un auto con los vidrios cerrados. Entra la luz del sol, ¿ya? Se rebota esa luz, sale por el vidrio para afuera, pero lo que queda adentro es el infrarrojo, que es muy caliente, muy caluroso, y por lo tanto un auto se calienta mucho. ¿Se fijan? Porque es un efecto invernadero. Y hay algunos gases, el dióxido de carbono, el CO2, el agua, el vapor de agua, el H2O, el metano, el CH4, son estos gases que están en nuestra atmósfera, provocan esto, se fijan, provocan este efecto invernadero. ¿Y qué es lo que significa eso? Que se calienta la superficie de la Tierra, claramente, nosotros vamos a tener una superficie bastante caliente, pero más importante todavía es que otorga cierta estabilidad, perdón, voy a admitir a alguien ahí, cierta estabilidad a la temperatura, o sea, no vamos a tener temperaturas que varíen tanto. ¿Se fijan? Para darle un ejemplo, en Venus, ¿ya?, nuestro planeta hermano, casi del mismo porte de la Tierra, no sé, que está bastante cerca, ¿ya? En Venus las temperaturas oscilan entre los menos 70 grados y los más 500 grados. ¿Se fijan? O sea, entre el día y la noche. Entonces son oscilaciones muy, muy amplias. ¿Se fijan? Y eso no permite que pueda surgir o que pueda sobrevivir algo. Nosotros, gracias al dióxido de carbono que se empieza a formar en nuestra atmósfera, permite que se mantenga el clima, ¿no es cierto?, la temperatura del clima relativamente estable con oscilaciones bajas. ¿Se fijan? Y esa estabilidad permite que pueda eventualmente surgir la vida, ¿ya? Además, nosotros sabemos, se estima, todo lo que le estoy diciendo yo a todo esto son teorías, no tenemos mucho como probar, ya que todo esto ha sido así, son teorías muy bien fundadas, ya, y se sostienen así hasta que aparezca alguna teoría mejor, pero la ciencia hace eso, ¿no es cierto? Te presenta teorías muy fundadas y explicaciones muy bien fundadas de cómo tiene que haber sido esto. Se cree que en esta misma época hubo mucha cantidad de cometas que traían agua y que posiblemente sus colisiones contra la Tierra trajeron el agua a la Tierra. Por lo tanto, vamos a empezar a ver que se forma hace 4.000 millones de años atrás, 3.500 millones de años atrás, un planeta con tierra, con agua y con una atmósfera que permite ya que se mantenga estable ya la temperatura, ¿ya? Entonces tenemos esta estabilidad, la Tierra empieza a enfriarse porque todo este calor interno de la Tierra se está liberando a través del volcanismo, ¿no es cierto? Tenemos grandes cantidades de dióxido de carbono que está en el aire, ¿ya? En nuestra atmósfera, mucho de este dióxido de carbono se empieza a disolver en el océano, empiezan los depósitos de carbón y se establece aproximadamente hace 4.000 millones de años atrás el ciclo del carbono, ¿ya? Que hace que el carbono se empiece a fijar también en la Tierra. Entonces tenemos carbono en la Tierra, en el agua, en la atmósfera, y no perdemos este carbono, ¿se fijan? Este es un poco el ciclo del carbono, que es muy antiguo, este ciclo de carbono, y que se va a empezar a complejizar, ya este ciclo de carbono, a medida que empiezan a aparecer nuevos protagonistas en este show, ¿se fijan? Entonces, como le digo yo, este carbono se está intercambiando entre la geósfera, la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Biosfera significa todo aquel espacio donde hay vida. La palabra bio significa vida, ¿ya?
porque empieza a surgir vida, ¿ya? O sea, hace aproximadamente 3.500 años atrás, ¿ya? Aparecen los primeros habitantes de la Tierra, ¿ya? Como les decía yo recién, sin gases invernaderos, ¿ya? Donde el dióxido de carbono nuestro es 20% del aire, ¿ya? La Tierra sería muy fría, ¿sí? Sería a menos 18 grados, ¿ya? Y con demasiados gases invernaderos, como por ejemplo en Venus, que hay demasiados gases invernaderos, la temperatura podría elevarse por sobre los 400 grados Celsius. ¿Eh? Nos mantiene esta estabilidad. Bueno, hace 3.500 millones de años atrás les presento a sus abuelitos. Acá están, ¿ya? Surge las primeras formas de vida. Estos son procariontes, todavía existen procariontes en la Tierra, por todos lados procariontes, ¿no es cierto? Son estas formas de vida muy sencillas, muy simples, ¿ya? Que son anaeróbicos los primeros de todo. ¿Por qué son anaeróbicos? Porque no hay oxígeno en la Tierra, ¿ya? Son completamente anaeróbicos, ¿ya? Y viven estos señores que son organismos unicelulares y es la forma de vida que existe y que va a existir por mucho tiempo. Hasta que de repente uno de estos caballeros de acá, ¿no es cierto? Algunos de nuestros abuelitos de por acá, se le ocurre, ¿ya? Que puede empezar a hacer perdón, hay alguien aquí, voy a admitirla, ahí estamos, se le ocurre que puede empezar a aprovechar la luz que está cayendo sobre la Tierra, ¿no es cierto? Son resistentes a la radiación, a esta radiación y a la radiación ultravioleta. Tenemos dos procariontes, ¿no es cierto? Y de repente a uno se le ocurre que podría aprovechar esta luz. Y con la luz del sol, ya, estos señores, ahí tenemos una flor de maravilla, pero estamos hablando de bacterias, de procariontes muy, muy pequeños, o sea, como unicelulares, empiezan a hacer una cosa que se llama fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es aprovechar la gran abundancia de dióxido de carbono que hay en todas partes, ¿no es cierto? En el aire, en el agua y en la tierra, ¿no es cierto? Aprovechar este dióxido de carbono que es un carbón con dos oxígenos, más la energía del sol, y junto con agua, que es H2O, que son dos hidrógenos y un oxígeno, esto empiezan a través de un mecanismo químico sumamente complejo, ¿qué es lo que van a producir estos organismos que hacen fotosíntesis? Producen azúcares, ¿ya? Y estos azúcares son energía y alimento para estos, estos organismos, ¿ya? A lo que voy yo, que son organismos que son capaces de generar su propio alimento. Y lo hacen, ¿ya? Porque el azúcar está compuesto de carbón, de hidrógeno y de azúcar, perdón, carbón, hidrógeno y oxígeno, son las azúcares, lo hacen aprovechando el carbón, el oxígeno y el hidrógeno del agua y el dióxido de carbono, ¿ya? Y en este proceso de fotosíntesis, el carbono del dióxido de carbono entra en un nuevo paso, ¿no es cierto?, dentro del ciclo carbono. Tenemos el carbono que se estaba disolviendo en el agua o depositando en la tierra y presente en la atmósfera. Ahora este carbono además empieza a ser absorbido por las plantas, convertido en azúcares, ¿no es cierto? O sea, entra este nuevo paso dentro del ciclo carbono que implica la fotosíntesis, ¿se fijan? Donde este dióxido de carbono está siendo aprovechado para hacer azúcares. Y en este proceso químico del dióxido de carbono con el agua, ¿no es cierto?, que se genera este alimento, se libera oxígeno. El oxígeno son dos moléculas, dos átomos, perdón, de oxígeno, ¿ya? O2. Se libera el aire, se empieza a botar porque esto es un desecho. Es un desecho para la planta. La planta va a aprovechar el dióxido de carbono y el agua para hacer azúcares y como desecho bota el oxígeno al medio ambiente. ¿Se fijan? Entonces tenemos acá el ciclo carbono, ¿ya? Tenemos la radiación solar que calienta la Tierra, ¿ya? El carbono, que es un gas invernadero que permite que este calor, que parte del calor se pierda el espacio, pero grueso el calor se queda en la Tierra y se mantiene en esta atmósfera, manteniendo la temperatura relativamente estable en la atmósfera de la Tierra, ¿no es cierto? Gracias al efecto invernadero, ¿no es cierto? Por la presencia de este CO2, ya que es un CO2 que ahora está en la atmósfera, en el agua, en la tierra, pero en la biosfera también. Tenemos acá las plantas que mediante la fotosíntesis están aprovechando este dióxido de carbono, ya estas plantas van a morir, es materia orgánica, el dióxido de carbono, el carbono, ¿no es cierto?, vuelve a la tierra, al agua, se libera a la atmósfera, es aprovechada por las plantas nuevamente,
los animales comen de estas plantas, respiran oxígeno, liberan dióxido de carbono. Entonces tenemos el ciclo carbono que se complejiza muchísimo más al aparecer, ¿no es cierto?, fitoplancton. Esto fito significa plantas, ¿no es cierto?, estos plancton que son fotosintéticas, zooplancton, que son plancton que son animales, ¿no es cierto? Al ser animales significa que necesitan sacar el alimento desde afuera, no lo producen ellos, ¿se fija? Entonces tenemos un ciclo carbono mucho más complejo, ¿ya? Pero la fotosíntesis está liberando oxígeno, ¿ya? Estas cianobacterias, estas bacterias azules en el fondo, azules porque tienen el clorofila, este pigmento que les permite hacer fotosíntesis, aparecen hace como 2.600 millones de años atrás. O sea, esto es un salto evolutivo desde los primeros señores que yo les mostré, ese con la colita, a estas cianobacterias hace 2.600 millones de años atrás, y a través de los millones de años empiezan a liberar oxígeno, liberan oxígeno, liberan oxígeno, liberan oxígeno, hasta que tenemos lo que se conoce como el gran evento de la oxigenación. ¿Qué significa eso? Que la atmósfera se empieza a llenar de oxígeno, ¿ya? Al llenarse de oxígeno, cambia la temperatura y la Tierra se enfría, porque el oxígeno no es un gas invernadero. Y vamos a empezar a tener hasta 20% de oxígeno, o sea, la misma cantidad de oxígeno que de dióxido de carbono en la atmósfera. Y esta superoxigenación de la atmósfera provoca un enfriamiento, un cambio climático, que hace que se extinga la mayor cantidad de seres vivos. ¿Ya? Hace 2.400 millones de años atrás tenemos el primer episodio de extinción masiva, provocada por lo que se conoce hoy día por la catástrofe del oxígeno, ¿ya? Porque la Tierra se enfría, ¿ya? Se enfría y mata a la gran mayoría. Se estima que sobre el 90% de las especies que vivían en esa época mueren porque no son capaces, evolutivamente, no son capaces de soportar este cambio climático y soportar este nuevo ingrediente en el aire, ya que es el oxígeno, ¿ya? Y sobrevive un 10%, ¿ya? De las especies que viven en esa época, que son las que se adaptan mejor, ¿ya? A este cambio climático severo, ¿ya? Este enfriamiento de la Tierra severa, y se adaptan mejor también a este cambio en la composición atmosférica, ¿ya? Entonces empieza, por lo tanto, como tenemos este oxígeno en el aire, ¿ya? Los anaerobios, ¿ya? Todos los seres vivos que no necesitan oxígeno para respirar, ¿ya? Que son anaeróbicos, van a perder, ¿no es cierto?, protagonismo, ¿ya? Y aparece evolutivamente uno de estos señores, ¿ya? Que es aeróbico, que empieza a aprovechar el oxígeno. Y el oxígeno le permite a cualquier individuo, cualquier organismo, generar mucho más energía. La combustión del oxígeno es mucho más eficiente, ¿ya? Por lo tanto, la vida aeróbica va a ser muy exitosa. O sea, esta gran catástrofe de la oxigenación que provoca esta gran mortandad, esta extinción masiva, la verdad también tiene que ser considerada como una gran oportunidad evolutiva, ¿ya? Todos los grandes saltos evolutivos ocurren cuando hay y extinciones masivas. Empieza lo que se conoce como la vida aeróbica. Los que hacen deporte saben perfectamente bien que un buen ejercicio aeróbico, ¿no es cierto?, y una buena respiración te permite rendir muchísimo mejor en los deportes. Cuando tú estás corriendo y empiezas a tener calambre en las piernas, es porque los músculos de tus piernas ya no están absorbiendo oxígeno, sino que están respirando las células de tus piernas en forma anaeróbica, que es mucho menos eficiente, ¿ya? Y se genera ácido láctico, además, que es lo que provoca los calambres en las piernas. Entonces, sabemos que el aerobismo, ¿no es cierto?, esta capacidad de respirar oxígeno, es un gran salto evolutivo, es un tremendo salto evolutivo que va a permitir, ¿no es cierto?, esta proliferación de nuevas formas de vida resistentes a este cambio climático que provoca que se enfríe, ¿no es cierto?, que se pierde este efecto invernadero porque aumenta mucho el oxígeno y disminuye el metano y el dióxido de carbono, ¿ya? Y además, estos organismos que son capaces de respirar oxígeno. Se cree, ¿ya?, que este efecto invernadero que se pierde, ¿no es cierto?, va a provocar que la Tierra entre en glaciación. Y esto es algo que me imagino que ustedes que han visto, ¿no es cierto?, las películas La Era del Hielo, ustedes saben que la Tierra
tiene una cosa como fluctuante, entra en glaciaciones, sale de glaciaciones, entra en glaciaciones, sale de glaciaciones. Eso es cambio climático, provocado por distintos motivos, por los vientos solares, por los magnetismos, por la rotación de la Tierra, por miles de motivos distintos, ¿no es cierto? Por este cambio de composición en la atmósfera, se van a provocar glaciaciones. Y se cree, hace 2.000 millones de años atrás, que hubo una glaciación muy feroz, ¿ya? La glaciación huroniana, que puede haber provocado incluso el snowball Earth, o sea, la Tierra bola de nieve. O sea que prácticamente la Tierra entera, salvo quizás el Ecuador, tiene que haber estado completamente helado. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, cierta evidencia que se puede observar hoy día, incluso en los glaciares se puede ver, ¿no es cierto?, de que existen todo tipo de ciclos de glaciación y de desglaciación, ¿no es cierto?, o interglaciación, durante, acá tenemos evidencia de los últimos 450.000 años, que esto es nada en términos geológicos. Yo estoy acá hablando hace 2.000 millones de años, esto es apenas porcentaje muy bajo, ¿no es cierto?, 450.000 años, pero nos sirve para entender un poco que en 400.000 años, que es muy poco en términos geológicos, tenemos variaciones, cambios en el clima y en las temperaturas bien dramáticas, si ustedes se fijan. Hay cambios que son bien dramáticos. O sea, esto, nuevamente, para insistirle que tenemos nosotros la vida en la Tierra y nuestro entorno y toda nuestra vida evolutiva, ¿no es cierto?, como organismos que viven en la Tierra, existen gracias a que han habido cambios climáticos provocados por miles de factores, ¿ya? Y muchos de esos factores también tienen que ver con los cambios atmosféricos, ¿ya? Acá tenemos que se provoca esta catástrofe de la oxigenación cuando surgen los primeros organismos que pueden fotosintetizar y liberar oxígeno en el medio ambiente, ¿no es cierto? Y cambiamos la composición de la atmósfera y provocamos este enfriamiento muy grande. Ahora, también sabemos que nuestra atmósfera cambia, como les decía yo, ¿no es cierto?, gracias a los movimientos de las placas tectónicas y el movimiento eh, y el volcanismo, ¿se fijan? Acá tengo lo que se estima que tiene que haber sido el mundo y los continentes hace 2.000 millones de años atrás. La Tierra, ustedes saben que los continentes están en constante movimiento y han habido varios periodos de la historia de la Tierra durante los últimos 4.000 millones de años, ¿no es cierto?, en que los continentes han estado unidos en supercontinentes o separados, o unidos o separados. Se fijan, acá está Columbia, ya que este es un supercontinente, de 2.000 millones de años atrás, ¿no es cierto? Se separa posiblemente hace 1.500 millones de años atrás, se fijan esto. Y los supercontinentes, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Que bloquean la salida del calor interno a la Tierra, es lo que se estima, ¿no es cierto? Se calienta la astenosfera, que es esta capa que está acá, y finalmente empieza a provocar volcanismo, ¿no es cierto? Provoca volcanismo, que se libere nuevamente dióxido de carbono y que se empieza a calentar la Tierra. Hace 1.100 millones de años atrás hubo otro supercontinente, ya después que se había separado Colombia, viene otro, ¿no es cierto? Acá tenemos América del Sur, América del Norte, Siberia, Europa está por acá, el Congo está por acá, el desierto Kalahari, ustedes se fijan, así se estima que era, ¿no es cierto?, 1.100 millones de años atrás, y hace 600 millones de años atrás se descompone nuevamente en 8 continentes. Si ustedes se fijan, entonces tenemos estos eventos tectónicos masivos que, claro, yo sé, como se lo estoy contando acá a ustedes, pareciera que esto ocurre de la noche a la mañana. Estos son tiempos geológicos de 100 millones, 200 millones, 300 millones de años, ¿se fijan? Pero estos eventos tectónicos masivos ya provocan de todas maneras cambios en la atmósfera, y lo más probable que hace 600 millones de años atrás ya hayan provocado un cambio en el ambiente, no se sabe bien qué lo que es, pero de tener organismos que son solamente estas bacterias, estos procariontes o unicelulares muy pequeños, ¿no es cierto? De repente se empiezan a complejizar porque el medio ambiente es propicio para eso. Empezamos a tener formas de vida multicelulares. Acá tenemos un fósil, debe tener unos 600 millones de años de antigüedad. Se fija que ya son, que puede ser pariente de los corales, formas de vida que son muy complejas, y empieza hace 600 millones de años atrás una gran innovación también, una gran innovación evolutiva,
provocada posiblemente porque las condiciones atmosféricas lo permiten, y esta innovación evolutiva es la reproducción sexual. ¿Cuál es la gracia de la reproducción sexual? Independiente de lo que estén pensando todos ustedes, ¿ya? Hay una gracia que es bien importante de la reproducción sexual, que tiene que ver con la variabilidad. Hasta hace 600 millones de años atrás, o sea, desde que aparece la vida, ya con esos primeros señores que yo les mostré, ¿no es cierto?, 3.500 millones de años atrás, hasta este caballero de acá, hace 600 millones de años, o sea, casi durante 3.000 millones de años, la reproducción de los organismos es una reproducción por eh, partenogénesis, o sea, una célula se divide en dos, y después esas dos se dividen en cuatro, y después esas cuatro se dividen en ocho, y después esas ocho se dividen en 16, ¿se fijan? Entonces son todos clones, ¿ya? Son todos clones, se van dividiendo nomás, entonces son todos clones, son todos uno igual al otro, ¿ya? La gracia, hace 600 millones de años atrás, algo pasó, ya no sabemos qué, pero claramente hubo un cambio, posiblemente provocado por estos movimientos tectónicos tan fuertes, un cambio climático importante, que permite que surja un caballero que dice, ¿y si mezclo genes? Si en vez de dividirme yo en dos personas, agarro a otra bacteria que anda dando vuelta por ahí e intercambiamos genes. ¿Qué hace eso? Garantiza que los hijos sean distintos a los padres. Se fijan, la reproducción sexual te garantiza variabilidad, ¿ya? Garantiza que el hijo sea siempre distinto al padre y además los hijos son distintos entre ellos. Se acaba la clonación. Y al haber tanta variabilidad, hace 600 millones de años atrás viene una explosión de vida. Una explosión de vida. Surge una cantidad de formas de vida distintas que de haber tenido 3.000 millones de años atrás con la Tierra habitada solamente por organismos unicelulares, de repente, ¿no es cierto?, a partir de 600 millones de años atrás, entramos a lo que conocemos como el Paleozoico, ¿ya? Y vamos a tener una cantidad de formas de vida impresionante. Todavía no hay dinosaurios, ¿o sí? Y como les digo, las placas tectónicas son tremendamente activas en todo este periodo. Imagínense que esto hace 600 millones de años atrás teníamos Rodinia, ahora tenemos Pangea, que esto es lo que más se conoce, hace 200 millones de años atrás. Los dinosaurios ya estaban vivos hace 200 millones de años atrás, y es así más o menos como debe haber estado nuestra Tierra. Tenemos a Europa, España metido por acá, se fijan, Eurasia acá, América del Norte, América del Sur encajado aquí con África, Sudamérica encajado con Australia, si ustedes se fijan. Ahí estoy admitiendo a alguien. Entonces tenemos acá un movimiento importante, ¿no es cierto? Y con formas de vida muy... de una gran variabilidad, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿No es cierto? Que tiene que haber habido, ya, todos estos movimientos, estas placas tectónicas, un cambio en la composición atmosférica que haya permitido que surgiera nuevamente la vida, después de esta gran glaciación, ¿no es cierto? Unas formas de vida, ¿no es cierto?, con esta estabilidad nuevamente. ¿Por qué? Porque este volcanismo, estos movimientos de placas tectónicas, esta liberación del CO2, habría provocado nuevamente que se diera el efecto invernadero, que permite salir de la glaciación. Posiblemente había 350 veces más dióxido de carbono de lo que hay hoy día, pero surge una cantidad de formas de vida increíble. Yo me imagino que ustedes conocerán las amonitas, hay muchísimos fósiles ya de este calamar con concha, que es pariente a todo esto de este señor de acá, del Nautilus, que hoy día vive en Indonesia. Este es un pariente que vive hasta el día de hoy. La monita es pariente del Nautilus, pero el Nautilus, que es este señor de acá, es más antiguo que las amonitas, ¿ya? Fue tan propicio el ambiente, ¿no es cierto?, para que se desarrollara todo tipo de formas de vida, que el Nautilus, que es muy antiguo, muy prehistórico, evolucionó para convertirse en la monita. ¿Qué significa eso? El Nautilus es un calamar que vive en una concha, ¿ya? Y por tener concha es submarino. Entonces puede hundirse en la tierra, o sea, perdón, hundirse en el agua, ¿ya? Porque libera gas dentro de la concha, o subir. O sea, si libera gas, sube. Si saca el gas de la concha, se hunde. ¿Se fijan?
Y eso lo puede hacer, y el Nautilus vive básicamente entre 25 y 30 metros de profundidad normalmente, y esta es una concha de una sola cámara, esta de acá. Y esto, me imagino, esta concha ustedes la han visto, porque de repente se sirven platos preciosos en los matrimonios, ¿no es cierto?, con animales marinos dentro de estas conchas. Es una concha con una sola cámara. Pero la monita, que este señor de acá, desciende del Nautilus. La monita es mucho más chora porque tiene la cámara, no es una sola cámara, sino que la tiene septada. O sea, tiene distintos compartimentos, lo que la hizo muy exitosa porque ella podía regular a cuánto descendía. El Nautilus solamente podía bajar a 30 metros y subir a la superficie. Pero la monita, al tener las cámaras compartimentalizadas, puede bajar a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, o sea, muy, muy regular. Por lo tanto, la monita fue posiblemente el animal más exitoso que habitó en la Tierra, ¿no es cierto?, hace 300 millones de años atrás, ¿se fijan? Hace 350 millones de años atrás. Hay amonitas que son del porte, no sé, de una lenteja, y yo he visto amonitas que son del porte de llantas de camión. Millones de especies de amonitas distintas. Un tremendo depredador, muy exitoso. Y sin embargo, ya, a pesar del tremendo éxito, a pesar del tremendo desarrollo evolutivo, ¿no es cierto?, que hace la monita, esta gran innovación, algo pasa hace 260 millones de años atrás, que tenemos evidencia de una nueva gran catástrofe, y viene otra gran extinción masiva, ¿ya? Y desaparece el 90% de los organismos vivos, y desaparecen todas las amonitas, todas. Al día de hoy no sobrevive ni una amonita. Sin embargo, el Nautilus todavía está exactamente igual como sus antepasados fosilizados de hace 300 millones de años atrás. Este señor no ha cambiado nada, él sobrevive. ¿Y por qué sobrevive el Nautilus? Porque el Nautilus estaba en las profundidades, ¿no es cierto?, a 30 metros de profundidad, no se enteró de un cambio climático tan severo que mató al 90% de los organismos vivos. Como el Nautilus estaba en el fondo, no se enteró de qué fue lo que pasó. Nosotros no sabemos qué fue lo que provocó este cambio climático. Puede haber sido un exceso de volcanismo, no hay certeza, pero sí sabemos que hubo un cambio en las temperaturas, ¿no es cierto?, de la Tierra, que va a provocar esta extinción masiva, donde desaparece el 90% del organismo, salvo este caballero de acá, ¿ya? Él sobrevive porque nunca supo, como que estaba, él tuvo que, cuando surge su primo, ¿no es cierto?, la monita, que es un tremendo depredador, este señor se fue a las profundidades, se fija, y se escondió porque la monita se la podría haber comido a él. Se escondió, se fue a la profundidad y ahí quedó. ¿Se fija? Entonces nunca se enteró del cambio atmosférico, ¿ya? Como yo les decía recién, estas grandes catástrofes, porque es una gran catástrofe, estamos hablando del 90% de las especies que desaparecen, también son oportunidades evolutivas. Cómo desaparecen estos bichos dominantes, que son las amonitas, los trilobites, que son básicamente todos marinos, ¿ya? Desaparecen esto, va a permitir que surja otro tipo de forma de vida. Es con la extinción de las amonitas y de los trilobites que surgen los dinosaurios, ¿ya? Estos animales surgen en un medio ambiente mucho más caliente, ¿no es cierto? Por eso se estima que estos animales mueren porque se ha calentado la Tierra, ¿ya? Surgen estos reptiles, ¿ya? Porque hay un calentamiento posiblemente, en un ambiente muy propicio para ello, ¿ya? Van a sobrevivir, sobre todo que ahora tienen espacio para sobrevivir porque han desaparecido las amonitas y los trilobites, ahora pueden aparecer estos grandes reptiles tremendamente exitosos, los tenemos de todos los tamaños, los tenemos que viven en desiertos, viven en junglas, viven en agua, o sea, muy, muy exitosos, ¿ya? Que van a dominar la Tierra desde hace aproximadamente 150 millones, perdón, estoy abriendo acá, desde hace aproximadamente 150 millones de años atrás hasta 65 millones de años atrás, en que tenemos otra gran catástrofe. Y aquí sí tenemos más evidencia de qué fue lo que pasó. Y hay evidencia porque hay un cráter en la zona de México, ¿ya?, donde hay restos de un metal que se llama iridio, que es un metal que existe solamente en asteroides, ¿ya? Y ese cráter tiene aproximadamente 60 millones de años, que coincide con la extinción de los dinosaurios. Ahora,
No crean ustedes que vino una lluvia de meteoritos o de asteroides y que le pegaron en la cabeza a los pobres dinosaurios y los mataron. Eso no fue lo que pasó, ¿ya? Lo que tiene que haber pasado, y hay bastante evidencia para apoyar esto, es que estos asteroides impactan la Tierra y levantan polvo, ¿ya? Al levantar el polvo, estas nubes, se llama, se provoca un invierno que se conoce como invierno volcánico o invierno nuclear también, porque aquí lo que pasa es que el polvo suspendido en la atmósfera impide que pasen los rayos del sol y la Tierra empieza a enfriarse nuevamente. Y los dinosaurios van a demorar aproximadamente 1 millón de años en extinguirse, no se extinguen de un día para otro, sino que es 1 millón de años, que igual es tiempo muy corto en términos geológicos, se demoran todo este tiempo en extinguirse, pero lo que pasa es que se van a terminar extinguiendo porque este ambiente caluroso, ¿ya? Que era lo que había permitido que ellos surgieran y dominaran la Tierra, deja de existir. Y ustedes saben que el reptil es un animal que no regula su temperatura como lo hacen los mamíferos. Nosotros los mamíferos tenemos 37 grados siempre, ¿ya? Nuestro cuerpo siempre tiene 37 grados, independiente de la temperatura que hagan en el exterior, ¿ya? El reptil no regula su temperatura, sino que también siempre, tiene que tener siempre 37 grados. El rango de temperatura es muy estrecho para sobrevivir, aproximadamente entre 35 y 40 grados. Y el reptil tiene que mantenerse dentro de esos rangos, ¿ya? Pero lo hace, como no lo regula él por su propio metabolismo, lo hace por conducta. Entonces se pone al sol para calentarse o se pone a la sombra para enfriarse, ¿ya? Pero si la Tierra se enfría por un tiempo muy prolongado, no tiene cómo calentarse. Y todos estos reptiles grandes, los brontosaurios, los mismos tiranosaurios rex que tenemos acá, ¿ya? Tienen para su volumen una poca superficie. Por lo tanto, si ellos se enfrían, les cuesta mucho calentarse, ¿ya? Les cuesta mucho recibir sol porque el volumen del animal es muy grande. ¿Se fijan? Entonces, les cuesta mucho calentarse entero. Entonces, lo más probable es que los reptiles murieron por este enfriamiento, este cambio climático. Todos estos reptiles grandes. Sobreviven los reptiles más chicos, simplemente porque su relación de la superficie del animal con su volumen es menor. Por lo tanto, habría sido mucho más fácil para ellos encontrar lugares donde calentarse y mantenerse caliente durante estos periodos de invierno provocados por la lluvia de asteroides, ¿no es cierto? Este invierno, estos tiempos tan prolongados de frío que van a provocar que eventualmente no puedan resistir el cambio climático y mueran. Nuevamente, esta gran catástrofe que mata aproximadamente el 70% de las especies que vivieran en ese momento va a ser una gran oportunidad evolutiva. ¿Ya? Al desaparecer los dinosaurios, surgen, ya existían mamíferos en tiempo de los dinosaurios, pero cuando desaparecen los dinosaurios, los mamíferos pueden evolucionar, ¿ya? Y evoluciona la humanidad. Y hace 4 millones de años atrás, empiezan a aparecer los primeros homínidos, o sea, nuestros antepasados, ¿ya? Homínido, cuando hablo de homínido, es como quien habla de los felinos, ¿ya? Y el gato es un felino, yo hablo de los homínidos, y el Homo sapiens, nosotros, somos uno de todas las especies de homínidos que han existido, ¿ya? Y empiezan a aparecer hace 4 millones de años atrás, y ya hace 35.000 años, ya tenemos al ser humano, Homo sapiens, ¿ya? Que está provocando cambios en su entorno. Ya aquí tengo las cavernas de Altamira, que son una belleza impactante, ¿no es cierto? Las perspectivas, el arte que hay acá, ¿no es cierto? Pero lo que me quiero detener acá es que este es un animal, ¿ya? Que a diferencia de todas las otras especies que han vivido y que viven actualmente en la Tierra, sí provoca alteraciones en el entorno. Pinta cavernas, corta árboles, hace fuego, ¿no es cierto? O sea, empieza a provocar un impacto en el entorno, ¿ya? Muy frágil físicamente este animal, ¿no es cierto? Es frágil, pero vive en grupos, muy gregario, ¿ya? Capaz de organizarse socialmente. Es frágil, pero en grupos es muy fuerte. Y se estima que toda la megafauna, ¿ya? O sea, los mamuts, el mismo milodón,
ya acá está, que vivía en el sur de Chile, toda esta fauna grande que existió en la Tierra en la época de la era del hielo, lo más probable es que haya sido extinguida por acción del hombre, ¿ya? Un ser humano que domina el fuego, por ejemplo, ¿ya? Que empieza a cocinar el alimento, que desarrolla una inteligencia muy elevada, que libera las manos, ¿no es cierto? O sea que hay un desarrollo evolutivo importante, tanto así que hace aproximadamente 8.000 a 10.000 años atrás, ¿ya? Viviendo en sociedades, es capaz de inventar la agricultura, se sedentariza e inventa la agricultura. Y acá tenemos, esta es una placa sumeria, ya de 5.000 años de antigüedad, pero hay evidencia que la agricultura ya existía hace aproximadamente 10.000 años, en el crecente fértil, ¿no es cierto?, en la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos a un individuo, ¿no es cierto?, que se empieza a separar completamente de los otros animales, ¿ya? Porque pinta cavernas, construye casas, planta, ¿no es cierto? Cultiva plantas, empieza a dominar las plantas, empieza a dominar a los animales. Acá tenemos un burrito, ¿no es cierto?, que está ayudándolo a arar, y esto no ha cambiado mucho, es el mismo tipo de arado hasta el día de hoy. Empieza a llevar cuenta, empieza a acumular alimentos, ¿no es cierto? Empiezan a crearse sociedades sumamente complejas, ¿no es cierto? Acá tenemos una sociedad donde tenemos qué sé yo, artesanos, campesinos, mercaderes, ¿no es cierto?, comerciantes, clase noble y tremendamente jerárquico, y una clase, una realeza, ¿no es cierto? En este caso, es una pirámide egipcia, ¿no es cierto? Acá tenemos al faraón en la punta de la pirámide. A lo que voy yo, que con una estratificación social muy compleja, ¿ya? Donde tenemos una diversificación de trabajo muy sofisticado, ¿ya? Donde tenemos gente que se encarga de distintas cosas, ¿ya? Sociedades grandes, alimentadas, todas alimentadas, bien alimentadas, porque somos agrícolas, se fijan, y que le estamos provocando un impacto bastante notable en nuestro entorno. Se fijan, nosotros estamos alterando nuestro entorno, ¿ya? Y usamos también, para hacer más eficiente todos nuestros procesos, y desde muy tempranamente, usamos distintas fuentes de energía. Nuestras primeras fuentes de energía son energías renovables, ¿no es cierto? Este es un molino de agua, es un molino de agua horizontal, ¿ya? Este es anterior al molino de agua clásico, que nosotros conocemos que es el vertical, ya que este es más eficiente en términos de energía. Pero aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está aprovechando el agua corriente, ¿no es cierto?, el agua que está corriendo, para mover el molino, que a su vez mueve una serie de engranajes, etcétera, para cumplir distintas funciones, como por ejemplo la molienda del trigo, ¿no es cierto? O sea, tenemos aquí que empezamos a ser muy productivos respecto a nuestra alimentación, eh, gracias a que empezamos a entender cómo funciona el entorno y empezamos a aprovechar y a canalizar distintas fuentes de energía. Y tenemos, ¿no es cierto?, distintas formas de aprovechar la energía, y acá tenemos, ¿no es cierto?, los molinos de viento de Don Quijote, ¿ya? Que es exactamente lo mismo, estoy aprovechando la fuerza del viento para mover este molino, ¿se fijan? Y por lo tanto mover una serie de turbinas, de lo que sea, ¿no es cierto?, para generar una producción. Yo también domino el fuego, ya sé que existe la leña, sé que la leña, si la quemo a cierta temperatura, si la caliento a cierta temperatura, la convierto en carbón vegetal. El carbón vegetal es tremendamente calórico y lo puedo aprovechar para cocinar, ¿no es cierto?, y para calentar. Esto es una estufa del año 1700, una estufa que la pongo porque la encuentro realmente una belleza, ¿no es cierto? Y aprovechamos el carbón vegetal, aprovechamos el carbón de mina, aprovechamos el coque, ¿no es cierto?, para empezar a generar calor, ¿no es cierto? Los chinos, muy tempranamente, pero lo estoy hablando de hace 2.000 años atrás, ya incluso aprovechaban gas natural para calentar el agua, evaporarla y extraer, no era agua, perdón, salmuera, y extraer la sal. Ellos necesitaban sal y sacaban salmuera, la calentaban y de ahí sacaban sal. Muy tempranamente están aprovechando estas fuentes, distintas fuentes de energía. ¿Se fijan? El carbón vegetal me va a permitir también generar
temperaturas muy altas, calor, mucho más calor que lo que me hace la leña, y el carbón de mina más aún todavía, tengo fuegos mucho más calóricos, que me va a permitir también empezar a crear herramientas, ¿no es cierto? Entramos a la era del hierro, por ejemplo, herramientas de fierro que van a ser tremendamente innovadoras, desarrollos tecnológicos muy avanzados, ¿no es cierto? Que va a permitir el desarrollo de las culturas, de la civilización, el desarrollo social. ¿Se fijan? Y esto ocurre porque a lo largo de los siglos yo tengo, viviendo en sociedad, ¿no es cierto?, que voy dando ciertos pasos cada vez mayores, ¿no es cierto?, para aumentar la productividad, ya sea a través de los molinos de viento, ¿no es cierto?, después con las fraguas, etcétera, para generar energía. Mientras más desarrollada es una sociedad, más energía consume, más energía demanda, ¿ya? Y cuando de repente entramos a la revolución industrial, ¿no es cierto? La revolución industrial es posible gracias al invento del motor a vapor. Que lo que es el motor a vapor, básicamente lo mismo que un molino de agua, pero no estoy usando agua para mover una turbina, sino que, o sea, uso el vapor del agua que la voy a calentar, ¿no es cierto?, con carbón. Ese es el motor a vapor. Y de repente estoy pudiendo canalizar mucha más energía que me va a permitir desarrollar el motor a vapor, desarrollar locomotoras a vapor, barcos a vapor, calentar el hierro a mayores temperaturas, por lo tanto tengo aceros de muy buena calidad que me van a cambiar mi arquitectura, voy a poder hacer estos puentes, la Torre Eiffel, por ejemplo, la Torre Eiffel es una obra que representa lo que es la industrialización, básicamente. ¿Se fijan? Y todos estos puentes colgantes de fierro básicamente son como una apología al hecho que yo puedo crear este fierro altamente resistente. ¿Por qué? Porque puedo generar altas temperaturas. ¿Por qué? Porque me estoy industrializando, porque tengo estos motores a vapor. ¿Se fijan? O sea, estoy provocando estos cambios altísimos en mi entorno. ¿Se fijan? Y estoy dominando la Tierra porque me puedo desplazar a altas velocidades. Y entrando en la revolución industrial, pareciera ser, y de hecho así lo llamaban en esa época la gente, ¿no es cierto?, que el progreso ya no se detiene, ¿no es cierto? Y vamos a tener por todos lados, ¿no es cierto?, avances científicos, tecnológicos, en el área de la medicina, en todas las áreas, que van a ser muy espectaculares durante todo el siglo XIX. ¿Se fijan? Por otro lado, en 1821, el motor a vapor ya va a empezar a quedar obsoleto rápidamente y Faraday inventa el motor eléctrico, ¿ya? Que también a todo esto necesita carbón para poder moverse, ¿se fijan? Pero es mucho más energético, mucho más eficiente, mucho más rápido. En todo sentido va a multiplicar nuestra capacidad de producción, ¿se fijan? La electricidad. Acá tenemos a Edison con su ampolleta, ¿se fijan? Acá tenemos Edison General Electric Company. La General Electric fue fundada por Edison, ¿ya? Entonces, tenemos un desarrollo industrializado extraordinario, donde para mover esta industria necesito quemar mucho carbón. Perdón, aquí tengo, ahí, estaba admitiendo a alguien. Tengo que quemar mucho carbón, porque la demanda energética para poder satisfacer esta tremenda producción que estoy teniendo, ¿no es cierto?, en Occidente, es tan alta que yo tengo que, ya no me basta la leña, no me basta el carbón vegetal, ya necesito carbón de verdad para poder mover toda esta maquinaria productiva, ¿se fijan? Entonces, ¿qué empezamos a tener? ¿Ya? Entendiendo ya que el efecto invernadero se mantiene gracias a los gases invernaderos y el CO2 es un gas sumamente importante, ¿ya? Yo puedo asumir que mientras más CO2 hay en el aire, mayor efecto invernadero, ¿no es cierto? Y la combustión del carbón vegetal o del carbón de mina o del gas natural, que también son el gas natural o petróleo, que también son en base a carbón, ¿ya? Porque son fósiles, son combustibles fósiles, están liberando mucho dióxido de carbono. La combustión libera mucho dióxido de carbono en el medio ambiente. ¿Se fijan? Es el efecto invernadero. Y el vapor, dentro de los gases que tenemos en el aire, ¿no es cierto?, que son invernaderos,
el vapor del agua, que puede ser 36% hasta 70% en lugares tremendamente húmedos, el dióxido de carbono, que es aproximadamente 20% en climas mediterráneos, nosotros tenemos como un 20% acá de dióxido de carbono, metano, ya que es el CH4, entre un 4 y un 9%, y hay ozono, que también actúa de filtro, ¿se fijan? Entonces tenemos estos gases invernaderos, ya, que se han mantenido relativamente estables desde hace aproximadamente 65 millones de años atrás, desde que se extinguieron los dinosaurios, se ha mantenido relativamente estable, ¿no es cierto? Pero hoy en día nosotros sabemos que solamente en Chile, ¿ya? Cada uno de nosotros, ya per cápita, generamos 5 toneladas de CO2 anual, 5 toneladas de dióxido de carbono, cada persona. Esto es entre los autos, las micros, la industria, la minería, etcétera. ¿Se fijan? Pero se divide la cantidad de dióxido de carbono que produce Chile, ya son 5 toneladas por persona. Es bien impresionante, es cualquier cantidad. Esto hay que sumarle todo el dióxido de carbono que se libera naturalmente, como siempre lo ha hecho desde el principio de los tiempos, dióxido de carbono liberado por el volcán. ¿Se fijan? Entonces perdón, ahí, admitiendo, empezamos a ver ya, y hay ciertos registros, tenemos cierta evidencia, que durante los últimos 2000 años, ya, podemos ver más o menos cómo han sido los cambios climáticos. Si se fijan ustedes, se fijan acá tenemos desde el año 0 hasta el año 2000, temperaturas así fehacientemente tomadas, estamos tomando desde el principio del año 1900, ¿ya? Estos son todas estimaciones que se hacen a partir de otros registros, de los anillos de árboles, de los glaciares, etcétera, pero se estima que la temperatura se ha mantenido más o menos estable durante los últimos 2000 años, que en la Edad Media, como el año 1000 a 1200, ¿ya? Hubo un pequeño calentamiento, o sea, hubo un aumento de temperatura, ¿ya? Y esto explicaría, perdón, ahí, esto explicaría en este tiempo, ¿no es cierto?, Groenlandia. ¿Por qué Groenlandia se llama Groenlandia? Groenlandia fue bautizado así por los vikingos, ¿ya? Y fue bautizado Groenlandia, que significa tierra verde. O sea, si yo le muestro esta foto de Groenlandia, lo que menos tiene es de verde. Lo más probable es que los vikingos, cuando llegaron y colonizaron Groenlandia, que fue alrededor del 800, 900 al 1000, ¿no es cierto?, se encontraron con una tierra mucho más cálida de lo que es actualmente. ¿Se fijan? Groenlandia. Entonces, lo más probable es que este nombre viene porque lo encontraron en un momento de de calor, ¿se fijan? O sea, cambio climático había. El año 1400, 1500, 1600, en este periodo de acá, hay una pequeña era de hielo, se fijan que su punto mayor es como el 1600, se fijan, acá hay una pequeña era de hielo, voy a volver perdón, quiero volver al general, ahí está, se fijan, acá se calentó un poco el año 1000, ¿no es cierto? Y aquí se enfría un poco la Tierra, tenemos un enfriamiento que es como el año 1600, ¿ya? Y es bien interesante lo que pasa el año 1600, perdón, estoy avanzando. ¿Por qué? Porque este enfriamiento, ya que ocurre entre aproximadamente 1500 hasta aproximadamente 1700 y tanto, ya todo este periodo, esta pequeña era de hielo, ya va a provocar que se pierdan las cosechas, va a ser muy disruptivo en términos agrícolas, por lo tanto va a fomentar el comercio, ¿ya? Entonces vamos a empezar a tener que van a surgir las grandes ciudades, estados marítimas, ¿ya? Como Florencia, Venecia, por supuesto, pero después, con mucha importancia, Rotterdam, Ámsterdam, etcétera, porque el comercio, porque ya la agricultura, con todos estos fríos que están haciendo, no van a dar abasto. Entonces va a empezar a diversificarse, a cambiar la economía. Hay miles de otros factores también, pero tenemos que hay un cambio climático que provoca un cambio en la economía mundial, en la matriz económica del mundo, ¿no es cierto? Y empiezan las grandes empresas, empieza el comercio, acá tenemos la East Indian Company, qué sé yo, la compañía de las Indias Orientales holandesa. O sea, tenemos que, se altera la matriz económica, ¿ya? Que pasa de ser netamente agrícola a netamente o a principalmente comercial en un momento en que se empieza a desarrollar, y como estamos en este enfriamiento, ¿no es cierto? Estamos desarrollando además
tecnologías para ser más productivos en la agricultura, pero también para ver cómo movernos mejor, cómo transportar mejor nuestros productos, etcétera, lo que nos va a propiciar hacia la revolución industrial, ¿se fijan? O sea, todo va a estar dado. Este cambio climático va a provocar cambios sociales, políticos y económicos, ¿no es cierto?, tremendos en la humanidad, ¿no es cierto?, porque va a ser esta pequeña era de hielo, ¿ya?, que va a hacer que el mundo transite desde la agricultura hacia el comercio va a nutrirse, ¿no es cierto?, de las materias primas, ¿ya? El comercio va a mejorar en todos sus procesos, ¿ya? Y la agricultura también, por nuevos desarrollos tecnológicos, entra el mundo en la revolución industrial y entra el mundo en la colonización, el imperialismo, ¿no es cierto? Y cambia la estructura social y política del mundo. Cambia por los cambios económicos, pero los cambios económicos cambian, ¿no es cierto?, porque hay un cambio climático. Todo lo que les he contado hasta ahora, ¿no es cierto?, esta historia de 4.000 millones de años, es que los cambios climáticos existen, siempre han existido, han sido lo más importante que hay en el desarrollo evolutivo de la vida en la Tierra, ¿no es cierto?, que provocan cambios naturales, en la naturaleza, ¿no es cierto?, provocan la extinción de especies, el surgimiento de otras especies, y también hay evidencia que provocan cambios sociales y estructurales y políticas y económicas en las sociedades. ¿Se fijan? O sea, incluso esta sociedad, este ser humano que interfiere tanto con su entorno, también se ve afectado por el cambio climático. Entonces, como les digo, no hay duda de que existe el cambio climático, no hay duda del impacto del cambio climático y hoy día no hay duda científica que estamos en un proceso de calentamiento global. De eso no hay duda, eso está medido, ¿se fijan? Lo que se debate es si es que este proceso es afectado por la actividad humana, ¿se fijan? Si es que es antropogénico o no. Ese es el debate, ¿ya? Yo voy a adelantarme al tiro. Yo soy del tipo de persona que sí creo, ya, por eso me adelanto al tiro para que vean que sí tengo un cierto sesgo, ya, yo sí creo que el calentamiento, el calentamiento global que estamos viviendo ahora está siendo afectado y posiblemente acelerado por el ser humano. El tema es que está pasando, ¿ya? Si no hacemos nada al respecto, porque asumimos que es un proceso natural, ¿ya? Si eventualmente sí tuvimos algo que ver, no vamos a poder mejorarlo, ¿ya? Mi tema es el siguiente, si es que hay una duda, creo que igual tenemos que actuar, personalmente, pienso que tenemos que actuar como si fuésemos responsables de esto y de alguna forma tratar de detener o de amainar este calentamiento global, este cambio climático tan severo, porque sabemos que provoca catástrofes, ¿ya? Extinciones masivas, ¿ya? Que son parte natural, ¿no es cierto? Pero sabemos que hoy en día el 95% de las especies que han vivido en la Tierra se han extinguido. ¿Se fijan? Nosotros que llevamos apenas unos 4 millones de años como homínidos, ni siquiera como Homo sapiens, ¿ya? O sea, no llevamos nada, piense que los dinosaurios dominaron la Tierra casi 200 millones de años, ¿ya? Los amonitas dominaron la Tierra 300 millones de años. Nosotros con suerte llevamos caminando en dos patas 4 millones de años, ¿ya? ¿Quién nos asegura que nosotros no nos vamos a extinguir? ¿Se fijan? Igual hay un riesgo importante. Entonces yo creo que ante este fenómeno, yo pienso personalmente que deberíamos actuar como si efectivamente tuviésemos algo que ver, fuésemos responsables y tratar de detenerlo. Este es como mi disclaimer, ¿ya? ¿Por qué? Porque este calentamiento global que estamos viviendo se está viviendo desde aproximadamente el año 1800, ¿ya? Este aumento de temperatura, 2850, perdón. ¿Se fijan? O sea, desde fin del siglo XIX. Y coincide, si ustedes se fijan, con la cantidad de emisiones de gases invernaderos, ¿ya? De carbono, viniendo del petróleo, del carbón, del gas natural o de la producción de cemento. Si ustedes se fijan, ¿ya? Coincide el calentamiento con la emisión de carbón. ¿Se fijan? O sea, la actividad industrial coincide con este calentamiento. ¿Ya? Puede ser una coincidencia, pero a mí me gusta pensar, ¿ya? Yo prefiero pensar, porque sí siento que puedo hacer algo al respecto, ¿no es cierto?, que este aumento de gases invernaderos sí han tenido algo que ver con el calentamiento global. ¿Se fijan?
tiempos preindustriales, los niveles de dióxido de carbono, por ejemplo, eran de 280 partes por millón, ¿ya? Y actualmente son de 384 partes por millón. Lo mismo con el metano, que se ha más que duplicado, ¿se fijan? Entonces tenemos estos gases invernaderos que han aumentado muchísimo, ¿ya? Y se estima, ¿ya?, que la concentración de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, o sea, todos estos gases invernaderos, son mayores de lo que eran hace 800.000 años atrás. ¿Se fijan? O sea, hay una actividad importante que se suma además, si ustedes recuerdan cuando hablamos recién de la fotosíntesis, ¿ya? El dióxido de carbono que está en la atmósfera es atrapado por las plantas que hacen fotosíntesis, ¿no es cierto? La atrapan, la convierten en azúcar y liberan oxígeno. O sea, los bosques, ¿ya? Y los plancton vegetales que hay, las algas marinas que hay en los océanos, deberían contribuir en mantener el balance, the balance check, en el fondo, de la cantidad de carbón que hay en la atmósfera o en el agua o en la tierra, ¿se fijan? La fotosíntesis lo hacen. Pero el problema es que estamos viviendo las peores tasas de deforestación, que implica que tenemos menos árboles que capten el CO2 y que liberen oxígeno. ¿Se fijan? Hay menos bosque. De hecho, hace 2 días atrás vi en las noticias, 2 o 3 días atrás, que en enero de 2022 Brasil deforestó 950 kilómetros cuadrados, ¿ya? 67% más que el año 2021. Esto no es para cargarle la mano a los brasileros, ¿ya? Los brasileros y todo el mundo que está en vías de desarrollo, ¿ya?, no tuvo la oportunidad que tuvo Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, ¿no es cierto?, de industrializarse durante el siglo XIX, contaminar todo lo que quisieron contaminar y desarrollarse como lo son hoy en día. Los países que estamos en vía de desarrollo no tuvimos ese espacio, estamos recién ahora, se fijan, desarrollando las bases económicas y la industrialización, ¿ya? Y hoy día todo el mundo critica si que Brasil deforesta. ¿Se fijan? Pero Brasil, en el fondo, no está haciendo nada menor de lo que hizo Inglaterra, Alemania o Estados Unidos en su momento. Por lo tanto, aquí yo pienso que se debería pagar un royalty a Brasil por generar oxígeno, ¿se fijan? Entonces, como les digo yo, las temperaturas han aumentado desde el año 1860, ya han aumentado consistentemente, ya, junto con este aumento en el dióxido de carbono, ya. Y el IPCC, el Intergovernmental Panel de Climate Change, que creo que depende de las Naciones Unidas, asevera ya que la influencia humana es en parte responsable del calentamiento global. ¿Se fijan? Y se señala que la temperatura del mundo ha aumentado en promedio 1,1 grados Celsius desde el año 1850, ¿ya? ¿Qué significa este calentamiento global? Significa que no es solamente que estamos calentando, ¿no? Hay un aumento de temperatura que se estima que puede llegar, incluso los más conservadores dicen 3,3 grados Celsius, los menos conservadores dicen 5,7, este aumento de temperatura. Implica también fenómenos meteorológicos mucho más extremos, o sea, inundaciones mayores, sequías mayores, lluvias más intensas, ¿se fijan? O sea, toda esta cosa se va mucho más al extremo, o sea, van a tener tremendas sequías, tremendos monzones, ¿no es cierto? Incluso si nosotros bajáramos las emisiones de gas invernadero, de acuerdo al Acuerdo de París, según lo que se estipula en el Acuerdo de París desde el 2015, la temperatura sigue aumentando, pero aumentaría entre 1 y 1,8 grados de aquí al 2100. Si no hacemos nada, se estima que podríamos llegar a 5,7 grados de aquí al 2100, ¿ya? Incluso 1,5 grados, ¿ya?, es muchísimo, muchísimo, afecta muchísimo. Los daños pueden ser extinción de especies, cambios en la agricultura, aumento en el nivel del agua de mar, que significa, por tanto, que desaparecerían algunas islas, habrían cambios en las líneas costeras, ¿se fijan? Y si el cambio climático registra aumentos de 4,5 grados Celsius, o sea, lo que se estima si no hacemos nada ahora, se puede esperar el 16% de las especies que se extingan. ¿Se fijan? Y esto implica, de esto, como son sistemas complejos, no sabemos bien cómo puede impactar, ya, porque son sistemas complejos, están todos interrelacionados, en las cadenas tróficas o en los ecosistemas. Entonces, se fijan, acá tenemos distintas predicciones, ya, los más conservadores hasta los más extremos, que de todas maneras están todos de acuerdo que se está calentando el medio ambiente, y así como Venus, ¿no es cierto?, que ahora goza de temperaturas entre 400 y 700 grados Celsius,
tiene un efecto invernadero porque, ¿qué es lo que pasa? Hay un efecto que se llama el runaway effect, que hay un punto de no retorno, ¿ya? Cuando ya llega un momento en que los gases invernaderos tienen cierta temperatura, perdón, cierta densidad, ¿ya? Y la temperatura que se ha alcanzado es de cierto nivel, ¿ya? Esto ocurre como si fuera una avalancha, ya no hay forma de pararlo, que es lo que pasó en Venus, se llama el runaway effect. Y por otro lado, nosotros tenemos evidencia que hay glaciares, ¿no es cierto? Que tenemos, nosotros, existe como 100.000 glaciares en el mundo, son 550 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y los glaciares están perdiendo hielo, que significa que está aumentando el nivel del mar, y se estima que la cantidad de glaciar, de hielo que se ha perdido, es de la superficie del estado de Florida. Ya, eso es lo que se ha perdido. Y yo les quiero mostrar una foto acá. Esta, no, esta es más impactante. Esto es la Laguna San Rafael. Miren, me imagino que ustedes, aunque no la conozcan, saben de la Laguna San Rafael. Acá está el glaciar San Rafael. Miren lo que es esto. El año 1871, el glaciar llegaba hasta acá. ¿Se fijan? Ya para el año 1905 había retrocedido todo esto. El año 1945 llegaba hasta acá. En 1974 llegaba hasta acá. Miren todo lo que ha retrocedido de acá hasta el 2011. Imagínense, ni siquiera está actualizado. ¿Cómo será hoy día 2020? No lo sé. Pero esto es una evidencia clara, ¿no es cierto?, que el glaciar se está derritiendo, que ha aumentado como en 2 centímetros el nivel del agua. ¿Se fijan? Y se espera ya de aquí al 2100 hasta 5 centímetros más de aumento del agua. ¿Se fijan? Entonces, tenemos nosotros, y entre 1901 y 2018, o sea, en un poquito más de 100 años, el agua ha aumentado en 20 centímetros. Y vivimos esta sequía. Entonces tenemos todos estos temas bien importantes. Al 2050 se estima una población mundial de 9.500 millones de habitantes, ¿ya? Imagínense que nosotros en Chile cada uno producimos 5 toneladas de dióxido de carbono. Y estos señores de acá, estos 9.500 millones de habitantes, ya que no, yo no voy a estar en esa época, pero para el 2050 probablemente no voy a estar, pero van a estar mis hijos y mis nietos, tienen que comer, ¿ya? Y van a comer vacas, claramente, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, va a aumentar un 70% la producción de la carne, ¿no es cierto? Que tiene toda una serie de implicancias importantes, que se reduce la disponibilidad de agua, se reduce la biodiversidad, pero aumenta las emisiones de dióxido de carbono. El 15% de todo el CO2 emitido proviene del ganado. Esto es bien impactante. Uno siempre oye que una vaca es súper contaminante, ¿no es cierto? Lo es, ¿ya? O sea, contaminante en el sentido que emite, ¿no es cierto? Libera mucho CO2. 15% de todo el CO2 proviene del ganado. El ganado libera más CO2 que todo el transporte mundial combinado. Imagínense lo que es eso. Entonces, bueno, y además ese ganado tiene que tomar agua y solamente el 2,5% del agua del mundo es dulce. Entonces, vamos a tener problemas importantes. ¿Y qué políticas se están haciendo? Hay muchas políticas públicas que se están haciendo, ¿no es cierto? En el año 1988, ¿no es cierto?, se establece este panel intergubernamental sobre cambio climático, ya que depende, como decía yo, que pensaba que era de la Naciones Unidas, efectivamente lo es, ya de la ONU y del World Meteorological Organization, ya, al 2014 ya existe consenso internacional. Hay muchas personas que no creen, ya, pero hay un consenso general, sobre todo dentro de las Naciones Unidas, que efectivamente el cambio climático es provocado en parte por acción del hombre, ya. Hay un protocolo, ya, el protocolo de Kioto, que no ha sido muy efectivo, ¿no es cierto?, en que se supone que los países que están adheridos al protocolo de Kioto y que han ratificado el protocolo de Kioto tienen que reducir sus emisiones de gas invernadero, algo que no ha ocurrido realmente. No ha ocurrido, no se ha podido hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una matriz productiva muy dependiente de los combustibles fósiles, de todos estos combustibles fósiles. Entonces tenemos una gran cantidad de emisión de gases invernaderos, tanto de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de China, etcétera. Estamos todos generando mucho gas invernadero. Nosotros producimos un 0,2% de los gases invernaderos del mundo. ¿Se fijan? La idea es bajar las emisiones de gases invernadero, ¿no es cierto?, mantener el aumento de la temperatura bajo los 2 grados Celsius al 2100, ¿no es cierto?, apoyar a los países, y sobre todo los países en desarrollo, a transitar hacia energías que no emitan gases invernaderos. Y ese es el foco real, ¿se fijan? Estas políticas públicas, claro, la idea es transitar, pero si un país quiere ser desarrollado, necesita energía, ¿ya? Eso es súper importante.
¿ya? La energía es algo que se necesita. La idea es no usar combustibles fósiles, no usar el petróleo ni el gas natural. Por lo demás, el petróleo y el gas natural, dadas las reservas que existen hoy y al nivel de consumo que existe hoy, no va a durar más allá de 50 años más. O sea, los combustibles fósiles son eso, son fósiles y se agotan. Y se van a agotar en 50 años más si seguimos consumiendo al nivel que estamos consumiendo y con la reserva que ya existe. Por lo tanto, es sumamente importante encontrar una matriz energética distinta. ¿Se fijan? Y fíjense bien los países desarrollados. Se fijan, acá está Estados Unidos, acá está Europa, ¿no es cierto? India, China, y acá tenemos Chilito un poquito por ahí, si ustedes se fijan que necesitamos una cantidad de energía importante, se fijan, hay un consumo de energía importante por país, China consume muchísima energía, Estados Unidos consume, son los que más consumen ya energía del mundo, ya son países, gran consumidores de países, aunque todavía quedan 1.635 millones de personas que no tienen electricidad, ¿ya? Estas son las emisiones de gases por país, ¿no es cierto? Estados Unidos emite mucho gas, también lo hace China, Brasil, India, Rusia, la Unión Europea, ¿ya? Pero el consumo de energía per cápita, ahí cambia la cosa. Miren, China e India per cápita consumen mucho, si bien el país consume mucha energía, per cápita aquí gana Rusia, Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, y Sudáfrica, se fijan los países más desarrollados, porque nuevamente los países más desarrollados son desarrollados porque tienen y cuentan con una buena matriz energética, ¿se fijan? Entonces acá tenemos las emisiones de gases invernaderos per cápita, claramente Estados Unidos, Australia emiten mucho gas invernadero, ¿se fijan? Pero, como les digo yo, Estados Unidos ha emitido 16% más gases invernaderos del año 1990, por lo tanto las políticas públicas y los acuerdos y los protocolos de Kioto, Acuerdo de París, no son necesariamente tan efectivos. Y la verdad es que los únicos países que han cumplido con sus obligaciones acordadas son Inglaterra, Francia y Suecia. Y la Unión Europea ha logrado esto porque ha cambiado su matriz energética. Entonces tenemos, volviendo a esto, a la Greta Thunberg y el activismo, ¿no es cierto?, que dice hay que limitar el incremento de la temperatura global en 1,5, incluso ella encuentra que esto es poco, se fijan, esto no es suficiente incluso, realmente disminuir esto, si no va a ser demasiado tarde, se fijan, de hecho hay que reducir las emisiones de dióxido de carbono un 80% para el año 2030, el doble del objetivo del 40% que se había establecido en los acuerdos de París. Entonces, claramente no queremos dejar de ser desarrollados, pero sí necesitamos cambiar nuestra matriz energética. ¿Se fijan? Necesitamos energía para generar electricidad, para la calefacción, para el transporte. Y hay otra cosa más muy importante. Necesitamos energía para tener agua potable. Yo les decía hace poco rato, 2,5% del agua del mundo es dulce. Necesitamos más agua dulce. ¿Qué tenemos que hacer? Una opción es desalinizar el mar. Pero desalinizar el mar es tremendamente costoso en términos energéticos. Por lo tanto, necesitamos mucha energía. ¿Se fijan? Para toda nuestra matriz productiva, para desalinizar el agua, para calefaccionarnos, etc. No podemos seguir dependiendo de la energía, de los combustibles fósiles, una porque se van a acabar y otra por su instrumentalización política. Ha existido la OPEP, las siete hermanas, ¿no es cierto?, la Guerra Fría, que se instrumentalizó el petróleo dentro de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, se hacen boicot, se hacen embargos de petróleo, etcétera, se ha instrumentalizado políticamente y hoy día lo estamos viendo, ¿no es cierto?, con Putin, ¿no es cierto?, instrumentalizando políticamente el gas natural y una Europa que absurdamente es fuertemente dependiente del gas natural de Rusia, por lo tanto Europa está financiando la guerra en Ucrania, ¿se fijan? Entonces es bien impresionante. Y lo que tenemos que hacer es buscar una matriz energética distinta, ¿se fijan? Hoy día cerca del 20% de la energía del mundo proviene de fuentes renovables, ¿ya? Que lo que son, por supuesto, energía hidroeléctrica, que tenemos las grandes represas, la represa más grande del mundo, está la represa en Yangtze, en China, ¿no es cierto? Pero tenemos muchas otras formas de tener energía, ¿no es cierto? Chile está haciendo grandes avances, ¿no es cierto?, en tratar de obtener energía del sol. Hay algunos problemas, todavía no es tan eficientemente, sobre todo la acumulación, ¿no es cierto?, las baterías
la captación de la energía, todavía es muy caro, ¿ya? Todavía los combustibles fósiles son más baratos. Tenemos energía eólica como alternativa, ¿no es cierto? Energía geotérmica, que tenemos una planta de energía geotérmica en Islandia, ¿no es cierto? Esto lo encontré genial. Esto es un bote ya que funciona solamente con energía solar. La energía solar debiera ser una fuente energética en el corto plazo, ¿no es cierto?, que debiera reemplazar muchas de nuestras fuentes de energía, porque existe, porque está, ¿no es cierto?, y además porque es democrático, está en todas partes del mundo, no como el petróleo, que solamente está en algunas partes del mundo. Se fijan, aquí lo tenemos, y Chile se beneficia de tener unos cielos con muy pocas nubes, de algo que nos sirva, ¿no es cierto? Acá tenemos en Francia cómo se trata de captar la energía de las mareas, ¿se fijan? Entonces, tenemos ya que la matriz energética proveniente de fuentes renovables tiene que aumentar 6 veces para poder mantener el aumento de temperatura en el límite máximo de 2 grados Celsius, ¿ya? Entonces, tenemos que fortalecer esto, ¿ya? Hay que bajar los costos para derrotar, ¿no es cierto?, los subsidios y bajos costos de los combustibles fósiles, ¿ya? Porque es muy difícil competir con eso. Hay que hacerlos comercialmente atractivos para que generen mucha energía, ¿ya? Y lograr formas eficientes y baratas de acumulación y de distribución de la energía. En eso estamos fallando, ¿ya? Entonces, y la idea sería generar una red, una matriz energética, geotérmica, viento, ¿no es cierto?, con paneles fotovoltaicos, etcétera, que podamos abastecernos con eso, ¿ya? Hoy día, esta es nuestra matriz energética, ¿no es cierto?, donde el grueso es carbón, el amarillo acá es gas, ¿se fijan? Y ya empezamos con los renovables por acá, ¿se fijan? Y quiero llamarle la atención a este moradito acá, que es un 10,3%, que para mi gusto también es otra gran solución, ¿no es cierto?, que es la energía nuclear, ya que lo dejé para el final, porque la energía nuclear tenemos todas nuestras aprensiones respecto a la energía nuclear, ¿no es cierto?, porque tenemos fresco en la memoria quizás Chernobyl o Fukushima, por lo tanto son plantas de energía que requieren gran cuidado, ¿no es cierto?, la seguridad y el desecho de los desechos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, cómo desechar los residuos, se fijan, nucleares. Pero la energía nuclear es una gran alternativa. Francia se abastece más de un 70, de hecho está en un 75% actualmente de energía nuclear, por eso es que Francia se ríe de Putin hoy día, ¿ya? Y Francia, que es mucho más industrializado que Chile, genera 2 toneladas de carbón per cápita. Nosotros generamos 5 toneladas de carbón. ¿Por qué? Porque tiene energía nuclear para su generación de electricidad, que no emite gases invernaderos. ¿Se fijan? La energía nuclear tiene muchas aplicaciones, sabemos que la usamos en la medicina, ¿no es cierto?, esterilización de equipos o tratamientos del cáncer, en desinfección, en la industria de alimentos, control de peste, hay submarinos, hay rompehielos que funcionan con reactores nucleares porque generan muchísima energía, ¿ya? Es muy necesaria en la tecnología espacial, calor y calefacción, detección de humo, filtración, o sea, sirve para muchas cosas, determinación de la edad, ¿no es cierto?, de algún elemento, el carbono 14, todo eso es energía nuclear, y el agua potable. Podríamos tener agua potable. Si Chile, y esto lo voy a dejar con esta reflexión, si Chile transitara hacia la energía nuclear, tomando todos los resguardos posibles, esto es muy caro, ¿ah? Si transitáramos a la energía nuclear, podríamos desalinizar toda el agua que se consume en Chile, 11 millones de metros cúbicos al año, ¿ya? Tanto para uso doméstico como para la industria. Y además, si transitamos la energía nuclear, aparte de desalinizar el agua que se consume, podríamos suplir el 60% de nuestra matriz energética para todo, para la industria, para la calefacción, etc. Y para esto necesitaría como 35 reactores nucleares distribuidos en 12 plantas nucleares, a un costo elevado, 200.000 millones de dólares, o sea, 2/3 del PIB. Pero esto es interesante, ¿se fijan? Esto se podría hacer. Voy a dejar de compartir, no sé si querrán hacer algún comentario, les pido disculpas porque o sea, fue un poquito más largo de lo que yo quería que fuera, pero no sé si tendrán algún comentario, alguna pregunta, se pueden desmutear, ¿no es cierto? Y como les digo, los dejo con esta reflexión final. Yo soy muy ecologista para muchas cosas, yo soy del tipo de persona que recicla, que sí creo en el calentamiento global, pero creo profundamente, y sé muchos ecologistas también lo creen, en que el futuro está en la energía nuclear.
Es muy, muy alta energéticamente. Se fijan, es muy eficiente en términos de energía. No sé si tendrán alguna pregunta, algún comentario. No sean tímidos. ¿No? No, parece que no hay nadie. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Les doy un abrazo grande y les doy muchas gracias a todos ustedes entonces. Gracias a ti. Listo, que estén súper bien. Un abrazo grande y muchas gracias por su atención y discúlpenme porque me atrasé 20 minutos más de lo que debía haberlo hecho. Pero muy Disculpen. buena la charla, Pilar. Muchas gracias. Ay, qué bueno. Gracias a ti, Alejandra. Un abrazo grande a todos. Gracias, Pilar. Hasta Buenísimo. luego. Muy bueno. Buenísimo.